Pensé que iba a morir esa noche, pero lo que no sabía era que sobrevivir sería solo el comienzo de la pesadilla más aterradora de mi vida. Mi nombre es Sofía, tengo 31 años, soy de Medellín, Colombia, y durante 4 días estuve enterrada viva en un ataúd improvisado por haber descubierto un secreto que poderosas personas pensaron que merecía la muerte. Si ustedes han tenido situaciones donde se sintieron amenazados por saber algo que no debían saber, por favor, déjenme sus comentarios, porque esta historia les va a mostrar hasta dónde pueden llegar las personas cuando se sienten acorraladas por la verdad. Todo comenzó el 15 de octubre del 2023, cuando trabajaba como periodista investigativa para un periódico independiente de Medellín. Llevaba 3 años cubriendo casos de corrupción política y desapariciones forzadas, y aunque siempre había recibido amenazas por mi trabajo, nunca pensé que alguien fuera capaz de intentar matarme de una forma tan brutal por una investigación. Pero ese día, cuando publicamos el artículo sobre la red de tráfico de órganos que operaba desde el Hospital San Vicente, mi vida cambió para siempre. Durante 6 meses había estado investigando las extrañas muertes de pacientes jóvenes y sanos que ingresaban al hospital por cirugías menores y aparecían muertos por complicaciones inesperadas. Al principio parecían casos aislados. Un muchacho de 19 años que murió durante una apendicectomía rutinaria. Una joven de 23 años que no sobrevivió a una cirugía de vesícula. Un hombre de 26 años que falleció durante una operación de hernias. Pero cuando empecé a investigar más profundamente, encontré un patrón escalofriante. Todos estos pacientes tenían algo en común. Eran jóvenes, sanos, no tenían familia numerosa que hiciera muchas preguntas, y sus autopsias habían sido realizadas por el mismo médico forense, Dr. Esteban Ramírez. Más sospechoso aún, en todos los casos, los familiares habían sido presionados para autorizar cremaciones inmediatas por razones de salud pública, lo que eliminaba cualquier posibilidad de investigaciones posteriores. Cuando logré acceder a los expedientes médicos de estos pacientes a través de una fuente anónima dentro del hospital, descubrí algo que me heló la sangre. Todos habían sido sometidos a procedimientos de exploración abdominal, no autorizados durante sus cirugías. En términos médicos, esto significaba que les habían abierto el abdomen para examinar sus órganos internos, algo que no tenía nada que ver con las cirugías por las que habían ingresado. Pero lo más escalofriante fue cuando mi fuente dentro del hospital me pasó fotografías de los quirófanos donde habían ocurrido estas muertes. En las imágenes se podían ver neveras portátiles para transporte de órganos, equipos de preservación que no eran necesarios para las cirugías programadas, y personal médico que no aparecía en los registros oficiales del hospital. Sofía, lo que está pasando aquí es una operación de tráfico de órganos a gran escala, me dijo mi fuente, que era una enfermera que había trabajado en el hospital durante 15 años. Están matando pacientes jóvenes para extraer sus órganos y venderlos en el mercado negro. Y no son solo 1 o 2 médicos corruptos. Es una red que incluye directivos del hospital, funcionarios del gobierno y compradores internacionales. Durante los siguientes meses, logré documentar toda la operación. Los nombres de los médicos involucrados, los funcionarios gubernamentales que facilitaban los permisos, los intermediarios que transportaban los órganos y los compradores que pagaban hasta $100,000 por un riñón sano. Era una red criminal que había estado operando durante por lo menos 5 años y que había causado la muerte de más de 50 personas jóvenes. El doctor Ramírez, el médico forense que realizaba todas las autopsias, era la pieza clave de la operación. No solo encubría las causas reales de muerte, sino que también se encargaba de limpiar los cuerpos antes de entregarlos a las familias, eliminando cualquier evidencia de que los órganos habían sido extraídos. Había desarrollado técnicas para hacer que las extracciones de órganos parecieran procedimientos médicos normales realizados durante intentos de salvación. Pero lo que más me impactó fue descubrir que la red tenía cazadores de órganos que específicamente buscaban pacientes jóvenes y sanos para programar cirugías innecesarias. Revisaban las listas de pacientes programados para cirugías menores,
Verificaban que fueran candidatos ideales para extracción de órganos y después recomendaban procedimientos adicionales que resultaban en la muerte del paciente. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de esto antes?, le pregunté a mi fuente. Porque las familias confían en los médicos, me respondió. Cuando un doctor les dice que su hijo murió por complicaciones inesperadas, no cuestionan, y cuando el médico forense confirma la causa de muerte, nadie investiga más. Es el crimen perfecto porque las víctimas mueren en un hospital, rodeadas de profesionales médicos que todos asumen que están tratando de salvarlos. Durante meses trabajé meticulosamente para verificar cada aspecto de esta historia. Entrevisté familias de víctimas, conseguí testimonios de personal médico que había sospechado pero no había hablado. Obtuve documentos financieros que mostraban los pagos a los médicos involucrados y logré identificar a compradores de órganos en Estados Unidos y Europa que habían recibido órganos extraídos de estas víctimas. Cuando finalmente publiqué el artículo el 15 de octubre, causó un escándalo nacional. Red de tráfico de órganos opera desde Hospital Público de Medellín. Fue el titular que apareció en la primera página de nuestro periódico. En cuestión de horas, todos los medios nacionales e internacionales estaban cubriendo la historia. El Ministerio de Salud había anunciado una investigación y la Fiscalía había ordenado arrestos inmediatos. Pero también, en cuestión de horas, empecé a recibir amenazas de muerte. Primero fueron llamadas anónimas a mi teléfono. Vas a pagar por lo que publicaste. No sabes con quién te metiste. Tienes 24 horas para retractarte de todo lo que escribiste. Después fueron mensajes de texto con fotografías de mi apartamento, de mi oficina, de los lugares donde almorzaba regularmente. Alguien me estaba siguiendo, documentando mis rutinas, preparándose para algo. Sofía, tienes que salir de la ciudad inmediatamente, me dijo mi editor esa misma noche. Esta gente ha matado a más de 50 personas. No van a dudar en matarte a ti también. Pero yo sabía que si huía ahora, la investigación se moriría, los criminales continuarían operando, y más familias perderían a sus hijos por la codicia de estos médicos corruptos. Al día siguiente, el doctor Ramírez y otros 3 médicos fueron arrestados, pero fueron liberados en menos de 6 horas por falta de evidencias suficientes. Los jueces que habían autorizado su liberación eran conocidos por tomar decisiones que favorecían a personas con dinero y poder. Era obvio que la red de tráfico de órganos tenía protección legal y política que iba mucho más allá del hospital. Esa noche, el 16 de octubre, mientras regresaba a mi apartamento después de una reunión con fuentes adicionales que querían dar testimonio sobre la red criminal, noté que un carro gris me estaba siguiendo. Traté de perderlo tomando rutas diferentes, pero cada vez que miraba por el retrovisor, ahí estaba. Cuando llegué a mi edificio, el carro se estacionó al frente y vi que había 2 hombres adentro que no intentaron disimular que me estaban vigilando. Llamé inmediatamente a la policía, pero cuando llegaron 30 minutos después, el carro ya no estaba. Señorita, no podemos hacer nada si no hay una amenaza directa, me dijo el policía. Estar estacionado en una calle pública no es un crimen. Era la misma actitud pasiva que habían mostrado con las amenazas telefónicas. A menos que alguien me atacara físicamente, no iban a hacer nada para protegerme. Esa noche decidí quedarme en un hotel en lugar de ir a mi apartamento. Pero cuando llegué al hotel, el mismo carro gris estaba estacionado en el parqueo. Era obvio que me habían estado siguiendo durante todo el día, que sabían exactamente dónde estaba en todo momento, que estaban esperando el momento perfecto para actuar. Al día siguiente, 17 de octubre, mi fuente dentro del hospital me llamó histérica. Sofía, tienes que huir del país ahora mismo, me dijo llorando. Mataron a Sandra, la enfermera que te ayudó con los expedientes médicos. La encontraron muerta en su apartamento esta mañana. Oficialmente fue un suicidio, pero yo sé que la mataron porque sabía demasiado. La muerte de Sandra me hizo entender que ya no estaba tratando con criminales que se conformaban con amenazas. Habían matado a una enfermera inocente que solo había querido hacer lo correcto al exponer la verdad.
Si habían matado a Sandra, definitivamente me iban a matar a mí. Esa tarde traté de salir de Medellín, pero cuando llegué al aeropuerto me di cuenta de que me estaban esperando. Vi a los mismos 2 hombres del carro gris cerca de la entrada y había otros hombres distribuidos estratégicamente por todo el terminal. Era obvio que habían anticipado que yo iba a tratar de huir y que habían puesto vigilancia en todos los puntos de salida de la ciudad. Regresé a mi hotel, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí. Esa noche llamé a mi hermana en Bogotá y le dije que si algo me pasaba, todos los archivos de mi investigación estaban guardados en una caja de seguridad en el banco, y que tenía copias adicionales con un abogado que tenía instrucciones de publicar todo si yo desaparecía o moría. «Sofía, por favor, sal de ahí», me suplicó mi hermana. «Esa investigación no vale tu vida». Pero yo sabía que si no lograba proteger las evidencias que había recopilado, las familias de las víctimas nunca iban a obtener justicia, y la red de tráfico de órganos iba a continuar matando personas inocentes. El 18 de octubre decidí cambiar de hotel una vez más, esperando poder confundir a mis perseguidores. Pero cuando salí del hotel a las 7 de la noche para ir al nuevo lugar, me di cuenta inmediatamente de que algo andaba mal. La calle estaba extrañamente vacía para esa hora, no había tráfico normal, no había peatones. Era como si alguien hubiera despejado el área intencionalmente. Cuando llegué a mi carro, había un hombre apoyado contra él, fumando un cigarrillo, como si me estuviera esperando. «Buenas noches, Sofía», me dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Creo que necesitamos hablar». Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, que hablaba con la autoridad de alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido. «No tengo nada que hablar con usted», le respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizada. «Al contrario», me dijo, «tienes mucho que hablar con nosotros, especialmente sobre cómo vas a retractarte de todo lo que publicaste y cómo vas a entregar todas las evidencias que tienes guardadas». En ese momento aparecieron otros 2 hombres, uno por cada lado, bloqueando cualquier ruta de escape que pudiera tener. «Puedes venir con nosotros por las buenas o por las malas», me dijo el primer hombre. «Pero vas a venir con nosotros». Entendí que había llegado el momento que había estado temiendo desde que publiqué la investigación. «¿Qué quieren exactamente?», les pregunté, esperando ganar tiempo para pensar en alguna forma de escapar. «Queremos que entiendas que te metiste en asuntos que no te corresponden», me respondió. «Y queremos asegurarnos de que nunca vuelvas a meterte en asuntos que no te corresponden». Uno de los hombres me mostró una pistola que tenía escondida bajo su chaqueta. «Sube al carro, Sofía. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Me di cuenta de que no tenía opción. Si gritaba o trataba de correr, probablemente me dispararían ahí mismo en la calle. Al menos si iba con ellos, tendría alguna posibilidad de sobrevivir y encontrar una forma de escapar. Me subieron a una camioneta gris con vidrios polarizados. Había un cuarto hombre en el asiento del conductor y una mujer en el asiento del pasajero que no dijo nada durante todo el trayecto. Me sentaron en la parte trasera, entre 2 de los hombres, y uno de ellos me puso una venda en los ojos para que no pudiera ver hacia dónde nos dirigíamos. Durante el viaje, que duró aproximadamente 1 hora, los hombres discutían qué hacer conmigo. «Tiene demasiada información», decía uno, «y ya la publicó, así que matarla no va a solucionar el problema», respondía otro. «Pero tampoco podemos dejarla viva para que siga investigando», agregaba un tercero. Era aterrador escucharlos hablar de mi vida y mi muerte como si fuera un problema logístico que necesitaba resolverse. Finalmente llegamos a lo que parecía ser una propiedad rural. Cuando me quitaron la venda, vi que estábamos en una finca aislada, rodeada de montañas, sin casas vecinas visibles. Era el lugar perfecto para torturar o matar a alguien sin que nadie escuchara los gritos o encontrara el cuerpo. Me llevaron a una casa pequeña donde había un hombre mayor, de unos 60 años, que obviamente era el jefe de la operación. «Sofía Morales», me dijo cuando me sentaron frente a él, la periodista que piensa que puede destruir el trabajo de años con un artículo sensacionalista.
Su voz tenía la frialdad de alguien que había tomado decisiones de vida o muerte muchas veces antes. Lo que publiqué no fue sensacionalismo, le respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Fue la verdad sobre una red criminal que está matando personas inocentes. El hombre se rió con una risa que me dio escalofríos. ¿La verdad? ¿Sabes cuál es la verdad, Sofía? La verdad es que estamos salvando vidas, no quitándolas. Procedió a explicarme su versión retorcida de la realidad. Según él, la red de tráfico de órganos estaba proporcionando órganos a pacientes ricos que se morían esperando trasplantes legales. Esos jóvenes que murieron, me dijo, sus órganos salvaron las vidas de 5 o 6 personas cada uno. ¿No es mejor que una persona muera para que 6 vivan? Era la justificación más repugnante que había escuchado en mi vida. Este hombre había convencido a sí mismo de que asesinar personas jóvenes y sanas para vender sus órganos era una forma de altruismo médico. Ustedes no están salvando vidas, le dije. Están asesinando personas inocentes por dinero. El dinero es secundario, me respondió. Lo importante es que estamos resolviendo un problema que el sistema médico legal no puede resolver. Hay miles de personas que mueren esperando trasplantes porque no hay suficientes órganos disponibles. Nosotros estamos proporcionando una solución. Durante las siguientes horas, me interrogaron sobre todas las evidencias que había recopilado. ¿Quiénes eran mis fuentes? ¿Dónde tenía guardados los archivos? ¿Qué otras investigaciones estaba planeando? Querían saber exactamente qué tanto sabía y quién más estaba involucrado en exponer su operación. Si cooperas con nosotros, me dijo el jefe, puedes salir de aquí viva. Todo lo que tienes que hacer es escribir un artículo retractándote de todo lo que publicaste, admitiendo que inventaste la historia y entregándonos todas las evidencias que tienes guardadas. Después puedes irte a otro país y empezar una nueva vida como periodista en un lugar donde no te metas en problemas. ¿Y si no coopero?, le pregunté, aunque ya sabía cuál iba a ser su respuesta. Si no cooperas, me dijo con la misma frialdad, vas a desaparecer. Tu familia va a reportar que no has regresado a casa. La policía va a buscar tu carro y lo van a encontrar abandonado en una carretera peligrosa donde frecuentemente asaltan a viajeros. Van a asumir que te secuestraron para robarte y que te mataron cuando resististe. Tu cuerpo nunca va a aparecer. Era un plan meticulosamente planeado que había sido usado probablemente con otras personas que habían amenazado la operación. Sabían exactamente cómo hacer que mi desaparición pareciera un crimen común en lugar de un asesinato relacionado con mi investigación. Tienes hasta mañana para decidir, me dijo. Piénsalo bien, porque esta es la única oportunidad que vas a tener de salir viva de aquí. Me llevaron a un cuarto pequeño sin ventanas, me dieron comida y agua y me dejaron sola para reflexionar sobre mi decisión. Pero esa noche, mientras estaba encerrada en ese cuarto, escuché una conversación entre 2 de los hombres que me confirmó que no tenían intención de dejarme viva, sin importar lo que decidiera. El jefe dice que coopere o no coopere, tiene que morir, dijo uno. Sabe demasiado y es demasiado peligrosa. Pero si coopera, al menos vamos a tener tiempo para asegurar que todas las evidencias sean destruidas antes de eliminarla. En ese momento entendí que estaba en una situación de muerte segura. No importaba qué decisión tomara, estos criminales me iban a matar. La única diferencia era si me mataban inmediatamente o si me daban unos días adicionales de vida mientras destruían las evidencias de mi investigación. Al día siguiente, cuando vino el jefe a preguntarme cuál era mi decisión, le dije que estaba dispuesta a cooperar. Muy sabia decisión, me dijo. Vamos a empezar por escribir el artículo de retractación. Me dieron una computadora y me dijeron exactamente qué escribir, que había inventado toda la historia para ganar fama como periodista, que nunca había habido una red de tráfico de órganos, que las muertes habían sido complicaciones médicas reales. Mientras escribía este artículo falso, estaba planeando secretamente cómo podía escapar o al menos dejar alguna evidencia de lo que me estaba pasando. Logré esconder pequeños mensajes en el código HTML del artículo,
esperando que alguien los encontrara después, pero sabía que probablemente nadie iba a revisar el código de un artículo de retractación. Después de terminar el artículo, me dijeron que el siguiente paso era llevarme a los lugares donde tenía guardadas las evidencias para que las entregara personalmente. «Mañana vamos a ir a Medellín», me dijo el jefe. «Vas a ir al banco, vas a sacar todo de la caja de seguridad, y después vamos a visitar a tu abogado para que entregues las copias que tienes con él». Esa noche, sabiendo que probablemente era mi última noche de vida, traté de pensar en alguna forma de enviar un mensaje de auxilio sin que mis captores se dieran cuenta. Logré esconder una nota en mi ropa interior con información sobre dónde estaba siendo retenida y quiénes eran las personas que me habían secuestrado, esperando que alguien la encontrara si mi cuerpo aparecía algún día. Pero lo que no sabía era que mientras yo estaba planeando cómo dejar evidencia de mi secuestro, mis captores estaban planeando algo mucho más siniestro que simplemente matarme y esconder mi cuerpo. Habían decidido que para enviar un mensaje a otros periodistas que pudieran estar investigando operaciones similares, mi muerte tenía que ser particularmente aterradora. Al amanecer del 20 de octubre, el jefe de la operación vino a mi cuarto con una expresión que me hizo entender inmediatamente que algo había cambiado durante la noche. Ya no tenía la actitud de alguien que estaba negociando conmigo. Tenía la frialdad de alguien que había tomado una decisión final e irreversible sobre mi destino. «Sofía, tengo malas noticias para ti», me dijo con una sonrisa sarcástica que me heló la sangre. «Durante la noche recibimos información de que tu investigación ha causado más problemas de los que anticipamos. Varios de nuestros socios internacionales han suspendido operaciones. Hay investigaciones federales abriéndose en 3 países, y algunos de nuestros mejores médicos están considerando retirarse por miedo». Me explicó que mi artículo había desatado una cascada de investigaciones internacionales que estaban amenazando no solo su operación en Medellín, sino toda una red continental de tráfico de órganos que había estado operando durante más de una década. «Por tu culpa, Sofía, se van a perder millones de dólares y decenas de vidas que podrían haberse salvado con trasplantes. Eso significa que el plan original ya no va a funcionar», continuó. «No podemos permitir que escribas una simple retractación y que te vayas a vivir a otro país. Necesitamos enviar un mensaje mucho más fuerte a otros periodistas que puedan estar pensando en investigar operaciones como la nuestra». En ese momento, entendí que habían decidido que mi muerte tenía que ser pública y aterradora, algo que sirviera como advertencia para cualquier otra persona que pensara en exponerlos. «¿Qué tipo de mensaje?», le pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. «El tipo de mensaje que hace que las personas entiendan que hay cosas que es mejor no saber», me respondió. «Vas a desaparecer de una forma que demuestre claramente que fue un castigo por meterte donde no debías, pero que también sea lo suficientemente ambigua para que no puedan conectarla directamente con nosotros». Me llevaron fuera de la casa hacia un área despejada de la finca donde había varios hombres cavando lo que obviamente era una fosa. Pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que no era una fosa normal. Era una excavación rectangular, de aproximadamente 2 metros de largo por 1 de ancho, y muy profunda. Parecía más una tumba preparada con anticipación que un simple hoyo para esconder un cuerpo. «¿Sabes qué es lo más aterrador que le puede pasar a una persona, Sofía?», me preguntó el jefe mientras contemplaba la excavación. «No es morir lentamente, con tiempo para pensar en todo lo que hizo mal, con tiempo para arrepentirse de las decisiones que la llevaron a esa situación». Sus palabras me confirmaron que tenían planeado algo mucho peor que una ejecución rápida. Uno de los hombres trajo una caja rectangular de madera que había sido construida específicamente para caber en la fosa que habían cavado. Era básicamente un ataúd improvisado, pero con pequeños agujeros de ventilación que me hicieron entender inmediatamente lo que estaban planeando. Me iban a enterrar viva. «Esto es lo que va a pasar», me explicó el jefe con la misma frialdad con la que habría explicado una receta de cocina. «Te vamos a meter en esta caja. La vamos a enterrar a 3 metros de profundidad y vas a tener suficiente aire para sobrevivir aproximadamente 4 días.
Durante esos 4 días vas a tener tiempo para pensar en todas las personas que van a morir porque tú arruinaste nuestra operación. La idea de ser enterrada viva era tan aterradora que por un momento no pude procesar completamente lo que me estaba diciendo. Era una forma de asesinato tan brutal y psicológicamente torturadora que parecía salir de las pesadillas más horribles, no de la realidad. ¿Por qué 4 días? Logré preguntar con una voz que apenas reconocí como mía. Porque es el tiempo suficiente para que experimentes el verdadero terror, me respondió. El primer día vas a estar furiosa y vas a luchar por escapar. El segundo día vas a estar desesperada y vas a gritar pidiendo ayuda. El tercer día vas a empezar a aceptar que vas a morir. Y el cuarto día vas a estar suplicando por la muerte. También me explicó que después de los 4 días, cuando estuviera muerta, iban a desenterrar la caja y mover mi cuerpo a un lugar donde eventualmente fuera encontrado por autoridades. Van a encontrar evidencia de que fuiste secuestrada y torturada, pero no van a poder conectarlo con nosotros. Y la forma en que mueras va a enviar un mensaje claro a otros periodistas sobre lo que pasa cuando investigan cosas que no deben investigar. Mientras me explicaba estos detalles horribles, los otros hombres habían terminado de cavar la fosa y estaban preparando la caja de madera. Tenía una tapa con bisagras que se podía cerrar desde afuera y varios tubos pequeños que proporcionarían aire limitado pero suficiente para mantenerme viva durante varios días. Una última oportunidad, Sofía, me dijo el jefe. Si me dices exactamente dónde están todas las evidencias que tienes guardadas y me das los nombres de todas las personas que te ayudaron con la investigación, puedo hacer que tu muerte sea rápida e indolora. Un tiro en la cabeza y se acabó. Era la oferta más macabra que había escuchado en mi vida. Traicionar a todas las personas que me habían ayudado a cambio de una muerte menos torturada. No voy a traicionar a nadie, le respondí, sorprendida de encontrar valor en mi voz a pesar del terror que sentía. Y no voy a ayudarlos a continuar matando personas inocentes. En ese momento, el jefe hizo una señal con la mano y 2 de los hombres me agarraron para llevarme hacia la caja de madera. La lucha que siguió fue desesperada pero inútil. Traté de correr, de gritar, de pelear con todas mis fuerzas, pero eran 4 hombres grandes contra una mujer de 31 años que pesaba 55 kilos. Me pusieron una mordaza para que no pudiera gritar, me ataron las manos y los pies y me metieron a la fuerza en la caja de madera. El momento cuando cerraron la tapa fue el más aterrador de mi vida. De repente, estaba en oscuridad completa, en un espacio tan pequeño que apenas podía moverme, escuchando cómo echaban tierra encima de la caja. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera era como el sonido de mi propia muerte acercándose. Durante los primeros minutos, entré en pánico total. Grité hasta quedarme sin voz, aunque la mordaza hacía que los gritos fueran casi silenciosos. Traté de empujar la tapa con todas mis fuerzas, sabiendo que era inútil porque había varios metros de tierra encima. Pateé las paredes de la caja hasta que me dolieron los pies, desesperada por encontrar alguna forma de escapar. Pero después de 1 hora de lucha desesperada, me di cuenta de que estaba gastando oxígeno innecesariamente y que tenía que calmarme si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir. Empecé a respirar lenta y profundamente, tratando de conservar el aire limitado que tenía disponible a través de los pequeños tubos de ventilación. Fue durante estas primeras horas que empecé a escuchar sonidos del exterior, voces de los hombres que habían terminado de enterrarme, el sonido de vehículos alejándose, y después silencio completo. Me di cuenta de que me habían dejado completamente sola, enterrada en una finca remota donde nadie iba a encontrarme accidentalmente. El primer día fue el más difícil psicológicamente. Era imposible no pensar en el hecho de que estaba enterrada viva, que había 3 metros de tierra entre yo y la superficie, que nadie sabía dónde estaba, que mi familia probablemente ya me estaba buscando sin tener idea de dónde empezar. La claustrofobia era abrumadora, pero peor era la sensación de desesperanza total. Pero también fue durante el primer día que empecé a desarrollar un plan de supervivencia.
Primero, tenía que racionar mi agua y mi energía. Los criminales habían puesto una botella pequeña de agua y algunas barras de granola en la caja, probablemente para asegurar que sobreviviera los 4 días completos que habían planeado para mi tortura. Segundo, tenía que encontrar una forma de hacer más ruido del que habían anticipado. Logré quitarme la mordaza después de varias horas de trabajo y empecé a golpear las paredes de la caja con un patrón rítmico, esperando que alguien pudiera escuchar si pasaba cerca del área. Tercero, tenía que encontrar una forma de escapar, o al menos de dejar evidencia de lo que me había pasado. Empecé a raspar una de las paredes de madera con mis uñas, escribiendo los nombres de las personas que me habían secuestrado y información sobre la ubicación donde me tenían enterrada. Pero lo más importante que hice durante el primer día fue empezar a pensar estratégicamente sobre cómo maximizar mis posibilidades de ser encontrada. Recordé que había leído sobre casos de personas que habían sobrevivido a ser enterradas vivas, y que la clave era conservar energía, mantener la calma y crear señales que pudieran ser detectadas desde la superficie. Empecé a golpear las paredes de la caja en patrones específicos. 3 golpes rápidos, pausa, 3 golpes rápidos, pausa, 3 golpes rápidos. Era el código SOS internacional, y esperaba que si alguien pasaba cerca del área con equipo de detección, pudiera identificar que los sonidos no eran naturales. También empecé a cantar canciones conocidas, no solo para mantener mi moral, sino porque esperaba que mi voz pudiera viajar a través de los tubos de ventilación hasta la superficie. Si alguien estaba buscándome con perros entrenados para detectar personas sepultadas, el sonido de mi voz podía ayudarlos a localizarme. Durante la noche del primer día, cuando el pánico inicial había pasado y pude pensar más claramente, empecé a analizar todos los detalles de mi secuestro que podían ayudar a las autoridades a encontrarme. Recordé que durante el viaje hacia la finca había escuchado sonidos específicos: una iglesia que daba campanadas cada hora, el sonido de un río cercano, aviones que pasaban por encima siguiendo lo que parecía ser una ruta regular. También recordé que antes de ser encerrada en el cuarto, había visto brevemente el paisaje alrededor de la finca: montañas en el horizonte con una forma específica, torres de electricidad, una antena de comunicaciones en la distancia. Si lograba sobrevivir y escapar, estos detalles podrían ayudar a las autoridades a localizar exactamente dónde había estado cautiva. El segundo día fue cuando la desesperación realmente empezó a afectarme. La falta de luz, el aire limitado, el espacio claustrofóbico y la realización de que estaba completamente indefensa empezaron a afectar mi salud mental. Tuve episodios de pánico donde sentía que no podía respirar, donde estaba segura de que me iba a morir en los siguientes minutos. Pero también fue durante el segundo día que empecé a escuchar algo que me dio esperanza. Sonidos de búsqueda en la distancia, voces humanas, pasos, lo que parecían ser perros. Alguien me estaba buscando, aunque no sabía si eran mis familiares con autoridades o si eran los mismos criminales regresando para verificar que estuviera muerta. Empecé a golpear las paredes de la caja con más fuerza, creando el ruido más fuerte que podía producir en mi situación. También empecé a gritar a través de los tubos de ventilación, esperando que mi voz pudiera llevar hasta la superficie si alguien estaba lo suficientemente cerca. Los sonidos de búsqueda continuaron de forma intermitente durante todo el segundo día, a veces acercándose y a veces alejándose. Era emocionalmente agotador sentir esperanza cuando los sonidos se acercaban y desesperación cuando se alejaban, pero al menos sabía que alguien me estaba buscando activamente. Durante la tarde del segundo día, escuché algo que me llenó de terror: el sonido de vehículos acercándose a la finca. Por un momento pensé que podrían ser las autoridades que finalmente me habían encontrado, pero después escuché voces que reconocí como las de mis captores. Habían regresado, y no sabía si era para verificar que estuviera muerta, para matarme más rápidamente o para trasladarme a otro lugar. Escuché una conversación encima de donde estaba enterrada que me confirmó que efectivamente eran los criminales que habían regresado.
¿Crees que ya esté muerta?, preguntó uno. No, todavía tiene aire para por lo menos 2 días más, respondió otro. Pero la policía está haciendo búsquedas en toda la zona. Tal vez deberíamos acelerar el proceso. No, dijo una voz que reconocí como la del jefe. Necesita sufrir los 4 días completos. Esa es la única forma de enviar el mensaje correcto. Si la encontraran ahora, podría sobrevivir y testificar contra nosotros. Tiene que estar completamente muerta cuando la encuentren. Esa conversación me hizo entender que mis captores estaban dispuestos a arriesgar ser descubiertos con tal de asegurar que yo sufriera la tortura completa que habían planeado. No era suficiente matarme. Querían que experimentara el terror psicológico de morir lentamente durante 4 días. Después de 1 hora, escuché que los vehículos se alejaban otra vez y volví a quedar sola en mi tumba improvisada. Pero ahora sabía que las autoridades estaban haciendo búsquedas en la zona, lo que significaba que tenía una posibilidad real de ser encontrada si podía sobrevivir el tiempo suficiente. El tercer día fue cuando empecé a tener alucinaciones por la falta de oxígeno y la deshidratación. Veía luces en la oscuridad completa, escuchaba voces de personas que sabía que no podían estar ahí. Sentía como si las paredes de la caja se estuvieran moviendo. Mi mente estaba empezando a quebrarse bajo la presión psicológica del confinamiento. Pero también fue durante el tercer día que los sonidos de búsqueda se intensificaron significativamente. Pude escuchar claramente voces humanas, ladridos de perros y lo que sonaba como equipo pesado. Alguien estaba haciendo una búsqueda sistemática del área y parecían estar acercándose a donde yo estaba enterrada. Reuní todas mis fuerzas restantes y empecé a hacer el ruido más fuerte que había hecho en 3 días. Golpeé las paredes, grité hasta quedarme sin voz, pateé la tapa de la caja. Tenía que asegurarme de que si alguien pasaba cerca, pudiera escucharme. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde del tercer día cuando finalmente escuché voces directamente encima de donde estaba enterrada. «¡Aquí hay algo!», gritó una voz masculina. «El suelo suena hueco cuando lo golpeo». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¡Aquí estoy!», grité con toda la fuerza que me quedaba. «Estoy enterrada aquí abajo. Por favor, ayúdenme». Escuché más voces, sonidos de equipos y después el sonido más hermoso de mi vida. Palas cavando la tierra que estaba encima de mí. «Manténgase calmada», gritó una voz desde arriba. «Somos del Cuerpo Técnico de Investigación. La vamos a sacar de ahí». Empecé a llorar de alivio, sabiendo que finalmente había sido encontrada, que iba a sobrevivir a esta pesadilla. El proceso de desenterrarme tomó casi 2 horas porque tenían que tener cuidado de no dañar la caja o lastimarse accidentalmente con las palas. Pero cuando finalmente abrieron la tapa de la caja y vi luz solar real después de 3 días de oscuridad completa, fue como volver a nacer. «Soy Sofía Morales», les dije a los investigadores mientras me ayudaban a salir de la caja. «Soy la periodista que fue secuestrada por la red de tráfico de órganos. Tengo información crucial sobre quiénes son los responsables y dónde están operando. Incluso después de 3 días enterrada viva, mi primera prioridad era asegurar que los criminales fueran arrestados. Los paramédicos que me atendieron inmediatamente me dijeron que había llegado justo a tiempo. «Usted tiene deshidratación severa, falta de oxígeno y está en shock», me explicó uno de ellos. «Si la hubiéramos encontrado unas horas más tarde, probablemente no habría sobrevivido». Los criminales habían calculado bien. 4 días habrían sido suficientes para matarme. Durante el traslado al hospital, los investigadores del CTI me explicaron cómo me habían encontrado. Su hermana reportó su desaparición después de que no contestara el teléfono durante 2 días, me dijeron. Movilizamos todas las unidades disponibles para buscarla y usamos perros especializados en búsqueda de personas sepultadas vivas. Sus gritos nos ayudaron a localizarla exactamente. También me explicaron que habían encontrado mi carro abandonado en una carretera rural, exactamente como los criminales habían planeado, pero que algo en la escena no les había parecido auténtico. Parecía demasiado organizado para ser un asalto común,
me dijo el investigador principal. Además, considerando que usted había estado recibiendo amenazas relacionadas con su investigación periodística, sospechamos desde el principio que su desaparición estaba conectada con la red de tráfico de órganos. En el hospital, mientras me recuperaba de la deshidratación y el trauma psicológico, pude dar mi testimonio completo sobre el secuestro. Describí en detalle a cada uno de los hombres que me habían capturado, la ubicación de la finca donde me habían tenido cautiva, las conversaciones que había escuchado sobre la operación de tráfico de órganos y todo lo que sabía sobre la estructura de la red criminal. Su testimonio es increíblemente valioso, me dijo el fiscal asignado al caso. No solo nos da información sobre quiénes la secuestraron, sino que también confirma detalles de la investigación sobre tráfico de órganos que no habíamos podido verificar antes. Su supervivencia va a ser crucial para desmantelar toda esta red criminal. Pero durante los siguientes días, mientras seguía hospitalizada recuperándome, empecé a recibir visitas que me hicieron entender que el caso era mucho más grande y más complejo de lo que había imaginado. Primero llegó un agente de la DEA desde Estados Unidos, después un investigador de Interpol desde Francia y finalmente un oficial de la Unidad de Crímenes contra la Humanidad de Naciones Unidas. Señorita Morales, me dijo el agente de la DEA, su investigación original en Medellín ha abierto las puertas a la investigación internacional más grande sobre tráfico de órganos que se ha realizado jamás. Lo que usted descubrió aquí es solo una pequeña parte de una red criminal que opera en más de 30 países. Me mostraron evidencias que me dejaron sin palabras, fotografías de operaciones similares en Brasil, México, Tailandia, Filipinas, Rumania, Albania y docenas de otros países. Jóvenes que desaparecían misteriosamente, sus órganos extraídos y vendidos a compradores ricos en países desarrollados, sus cuerpos desechados o devueltos a familias con autopsias falsificadas. Estimamos que esta organización internacional ha asesinado a más de 20,000 personas en los últimos 15 años, me dijo el investigador de Interpol. Mueven más de 2,000 millones de dólares anuales en el mercado negro de órganos y tienen contactos en los niveles más altos del gobierno, la medicina y las fuerzas del orden en múltiples continentes. Era abrumador entender que mi pequeña investigación en un hospital de Medellín había desencadenado el descubrimiento de lo que posiblemente era la organización criminal más grande y más lucrativa del mundo. ¿Cómo es posible que algo así haya operado durante tanto tiempo sin ser detectado?, les pregunté. Porque es el crimen perfecto, me respondió el oficial de Naciones Unidas. Las víctimas mueren en hospitales, atendidas por médicos legítimos que falsifican las causas de muerte. Los órganos se venden a pacientes ricos que necesitan trasplantes y que no hacen preguntas sobre la procedencia. Y los responsables tienen protección legal y política en todos los países donde operan. Durante las siguientes semanas, mientras las autoridades realizaban operativos coordinados en múltiples países basados en la información que había proporcionado, empecé a entender la verdadera magnitud de lo que había destapado. No era solo una red de médicos corruptos, era una organización sofisticada que incluía políticos de alto rango, jueces, policías, empresarios y hasta funcionarios de organizaciones internacionales. Su artículo original fue como tirar una piedra en un estanque, me explicó el fiscal principal del caso. Las ondas se extendieron por todo el mundo criminal y desestabilizaron operaciones que habían estado funcionando durante décadas. Por eso decidieron matarla de una forma tan brutal. No era solo venganza, era una advertencia para cualquier otra persona que pensara en exponerlos. Los arrestos que siguieron fueron impresionantes. Más de 200 personas capturadas en operativos simultáneos en 25 países, incluyendo médicos prestigiosos, políticos de alto rango, jueces corruptos y empresarios multimillonarios. Se confiscaron propiedades por valor de más de $500 millones, se cerraron 15 clínicas ilegales y se rescataron a 23 personas que estaban siendo preparadas para extracción de órganos.
Pero lo más importante fue que se encontró evidencia física que confirmaba el asesinato de miles de víctimas durante más de una década. En las instalaciones que fueron allanadas, las autoridades encontraron neveras llenas de órganos humanos, documentos que detallaban transacciones por millones de dólares, listas de víctimas potenciales y evidencia forense que vinculaba la organización con desapariciones en múltiples continentes. El doctor Ramírez, que era su contacto local en Medellín, me informó el investigador principal, confesó durante su interrogatorio que la red había asesinado específicamente a más de 800 personas en Colombia durante los últimos 5 años. Pero cuando confrontamos esta información con evidencias encontradas en otros países, nos dimos cuenta de que el número real de víctimas era por lo menos 25 veces mayor. Esta revelación me devastó emocionalmente. No solo habían estado matando pacientes que llegaban a hospitales, sino que también habían estado secuestrando personas de las calles, comprando huérfanos de instituciones corruptas y hasta operando en zonas de guerra donde podían obtener víctimas sin que nadie las buscara. Una de las cosas más horribles que descubrimos, me dijo el agente de la DEA, es que tenían granjas humanas en países del tercer mundo donde mantenían a personas jóvenes en cautiverio, alimentándolas bien y manteniéndolas sanas hasta que necesitaran sus órganos. Era literalmente una operación de ganadería humana. Durante el proceso de investigación, también me enteré de detalles escalofriantes sobre cómo habían planeado mi asesinato. No solo me iban a enterrar viva para torturarme psicológicamente, sino que después de mi muerte, habían planeado extraer mis órganos y venderlos como la última historia que iba a generar precios premium en el mercado negro. Su corazón, sus riñones, su hígado, todo iba a ser vendido con la narrativa de que provenían de la periodista que se metió donde no debía, me explicó el fiscal. Habían convertido su asesinato en una estrategia de marketing para sus productos. Era una forma de demostrar a sus clientes que podían obtener órganos de cualquier persona, sin importar su estatus social o su visibilidad pública. Esta información me hizo entender que había estado mucho más cerca de la muerte de lo que había imaginado. No solo me iban a matar, me iban a convertir en mercancía, en una historia que contarían a futuros compradores para demostrar su poder y su alcance. El juicio principal duró más de 2 años, y fue seguido por medios internacionales como el caso de crimen organizado más importante del siglo XXI. Tuve que testificar en múltiples países, no solo sobre mi secuestro, sino también sobre toda la investigación original que había desencadenado el descubrimiento de la red criminal. Sofía Morales no solo es una sobreviviente, dijo el juez principal durante la sentencia en La Haya, sino que su trabajo periodístico y su valor para continuar luchando después de ser enterrada viva han desmantelado la organización criminal más sofisticada y más mortífera de la historia moderna. Su supervivencia ha salvado literalmente miles de vidas futuras. Los responsables principales fueron sentenciados a múltiples cadenas perpetuas y la organización fue completamente desmantelada. Pero más importante, se implementaron nuevos protocolos internacionales para prevenir el tráfico de órganos. Se crearon sistemas de rastreo para todos los trasplantes realizados en el mundo y se establecieron fuerzas especiales internacionales dedicadas exclusivamente a combatir este tipo de crímenes. Pero mi recuperación personal del trauma de haber sido enterrada viva ha sido un proceso mucho más largo y más complicado que todas las investigaciones legales. Durante los primeros 6 meses después del rescate, tenía pesadillas constantes donde revivía la experiencia de estar en la caja de madera, en la oscuridad, sintiendo que me quedaba sin aire. También desarrollé claustrofobia severa que me impedía estar en espacios cerrados como elevadores, carros pequeños o habitaciones sin ventanas. Tuve que hacer terapia intensiva durante 2 años para poder simplemente usar un baño público sin tener ataques de pánico. El trauma de ser enterrada viva es uno de los más severos que puede experimentar una persona, me explicó la psicóloga especializada en trauma extremo que me ha estado tratando. No solo es el trauma físico de casi morir, sino el trauma psicológico de experimentar su propia muerte lentamente,
de tener tiempo para procesar su mortalidad mientras está completamente indefensa. Pero lo que más me ayudó durante la recuperación fueron las cartas y visitas de las familias de las víctimas de la red de tráfico de órganos. Más de 500 familias de 30 países diferentes me contactaron para agradecerme por haber expuesto a los asesinos de sus seres queridos. Usted nos dio las respuestas que habíamos estado buscando durante años, me escribió la madre de un joven brasileño que había desaparecido en 2019. Durante 4 años pensamos que nuestro hijo había sido víctima de un secuestro común, sin saber que lo habían asesinado específicamente para vender sus órganos. Gracias a usted, finalmente pudimos enterrarlo con dignidad y obtener justicia. Estas comunicaciones me ayudaron a entender que mi sufrimiento había tenido un propósito mayor que mi supervivencia personal. No había sido solo una víctima aleatoria de criminales violentos. Había sido alguien que había tomado la decisión consciente de luchar contra una injusticia masiva y había pagado un precio personal alto pero necesario por esa decisión. Durante el segundo año después del rescate, decidí escribir un libro detallando toda mi experiencia, desde la investigación original hasta el secuestro, la supervivencia y la recuperación. Enterrada viva, cómo sobreviví a la red de tráfico de órganos más grande del mundo, se convirtió en un bestseller internacional y ha sido traducido a 23 idiomas. Su libro no es solo una historia de supervivencia, escribió un crítico del New York Times, sino un documento histórico sobre cómo el periodismo investigativo puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte, y cómo una sola persona con valor puede desmantelar organizaciones criminales que parecían intocables. Las ganancias del libro las he donado completamente a organizaciones que luchan contra el tráfico de órganos y que proporcionan apoyo a familias de víctimas de este tipo de crímenes. También he trabajado con Naciones Unidas para desarrollar protocolos de seguridad para periodistas que investigan redes criminales organizadas. Y he establecido una fundación que financia investigaciones periodísticas sobre crímenes contra la humanidad. 3 años después de mi rescate, me ofrecieron el premio Pulitzer por mi investigación original sobre tráfico de órganos. Pero cuando fui a recibir el premio, lo que más me emocionó no fue el reconocimiento profesional, sino ver en la audiencia a docenas de familiares de víctimas que habían viajado desde diferentes países para estar presentes. Lo que Sofía logró, dijo el director del Comité Pulitzer durante la ceremonia, fue demostrar que el periodismo investigativo sigue siendo una de las herramientas más poderosas para combatir la injusticia, incluso cuando los riesgos personales son extremos. Su historia redefine lo que significa el compromiso periodístico con la verdad. Pero durante mi discurso de aceptación, lo que más quise enfatizar no fue mi propio valor o mi supervivencia, sino la responsabilidad que todos tenemos de no ignorar las injusticias que vemos a nuestro alrededor, incluso cuando exponerlas puede ser peligroso. Cada día hay personas que desaparecen misteriosamente, dije durante el discurso. Familias que buscan respuestas sobre lo que les pasó a sus seres queridos. Comunidades que sospechan que algo terrible está pasando, pero que no saben cómo investigarlo. Mi experiencia demuestra que es posible exponer incluso las redes criminales más poderosas, pero solo si estamos dispuestos a tomar riesgos para proteger a los más vulnerables. Durante los años siguientes, he trabajado como consultora para organizaciones internacionales que investigan crímenes contra la humanidad. He ayudado a desarrollar técnicas de investigación para detectar operaciones de tráfico de órganos. He entrenado a periodistas en técnicas de seguridad para investigaciones peligrosas. Y he testificado ante tribunales internacionales sobre la naturaleza y el alcance del tráfico de órganos a nivel mundial. La experiencia de Sofía nos enseñó que el tráfico de órganos no es un problema regional o nacional, me dijo un oficial de la Corte Penal Internacional, sino una industria criminal global que requiere respuestas coordinadas a nivel internacional. Su testimonio ha sido fundamental para desarrollar las herramientas legales que necesitamos para combatir estos crímenes más efectivamente. Uno de los proyectos más importantes en los que he trabajado es el desarrollo de un sistema internacional de alerta temprana para detectar patrones que puedan indicar operaciones de tráfico de órganos.
usando inteligencia artificial y análisis de datos, hemos creado algoritmos que pueden identificar anomalías estadísticas en trasplantes, desapariciones y muertes hospitalarias que podrían indicar actividad criminal. Lo que estamos construyendo, explico en las conferencias donde presento este sistema, es una red de detección que puede identificar operaciones de tráfico de órganos antes de que maten a cientos de personas, como pasó en Medellín. La idea es prevenir tragedias futuras usando las lecciones que aprendimos de tragedias pasadas. El sistema ya ha sido implementado en 15 países y ha ayudado a detectar y desmantelar 8 operaciones de tráfico de órganos antes de que pudieran establecerse completamente. Cada vez que recibo un reporte de que hemos prevenido que una red criminal se desarrolle, siento que mi experiencia de haber sido enterrada viva cobra más sentido. Pero tal vez el aspecto más significativo de mi recuperación ha sido el trabajo que he hecho con otras víctimas de traumas extremos. He descubierto que mi experiencia de supervivencia me ha dado una perspectiva única sobre la resiliencia humana que puede ayudar a personas que han pasado por experiencias similares. Lo que Sofía entiende, me dijo un psicólogo especializado en trauma, es que la supervivencia a un trauma extremo no es solo una cuestión de resistencia física, sino también de encontrar propósito en el sufrimiento. Su capacidad de transformar su trauma en una herramienta para ayudar a otros es un ejemplo extraordinario de crecimiento post-traumático. He trabajado con veteranos de guerra que han sobrevivido a torturas, con víctimas de secuestro, con sobrevivientes de accidentes graves y con familias que han perdido seres queridos en crímenes violentos. En todos los casos, lo que trato de compartir es que el trauma no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de una nueva forma de entender la vida y de ayudar a otros. La experiencia de ser enterrada viva me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza humana, les digo a las personas con las que trabajo. Somos mucho más fuertes de lo que creemos, mucho más resistentes de lo que imaginamos, y mucho más capaces de transformar dolor en propósito de lo que pensamos posible. Hoy, 5 años después de haber sido enterrada viva, puedo decir que he logrado no solo recuperarme del trauma, sino convertirlo en la fuente de la contribución más significativa de mi vida. La investigación que casi me mata se ha convertido en una carrera dedicada a proteger a otras víctimas potenciales de crímenes similares. ¿Valió la pena pasar por esa experiencia horrible para lograr desmantelar esa red criminal? Me preguntó recientemente un estudiante de periodismo durante una conferencia en la Universidad de Columbia. Esa es una pregunta compleja, le respondí, porque sugiere que tuve opción en el asunto. Yo no escogí ser secuestrada y enterrada viva, pero sí escogí hacer una investigación que sabía que era peligrosa, y después escogí cómo responder al trauma que resultó de esa decisión. Le expliqué que el valor no está en buscar situaciones peligrosas, sino en no dejarse intimidar por la posibilidad del peligro cuando se trata de proteger a personas inocentes. Si hubiera sabido que investigar esa red de tráfico de órganos iba a resultar en que me enterraran viva, ¿habría decidido no hacerlo? Honestamente, no lo sé. Pero sí sé que ahora que entiendo las consecuencias reales de ese tipo de decisiones, seguiría dispuesta a tomarlas cuando fuera necesario. También le expliqué que mi experiencia me había enseñado algo importante sobre la naturaleza del periodismo investigativo, que no es solo una profesión, sino una vocación que a veces requiere sacrificios que van mucho más allá de lo que la mayoría de las personas estarían dispuestas a hacer. Pero también me enseñó, continué, que cuando haces sacrificios por las razones correctas, puedes encontrar formas de transformar incluso las experiencias más horribles en herramientas para crear un mundo mejor. Mi trauma se convirtió en empatía, mi miedo se convirtió en determinación, y mi experiencia de casi morir se convirtió en una motivación para proteger la vida de otros. El legado más importante de mi experiencia no son los premios que he recibido, ni la atención mediática que ha generado mi historia, ni siquiera el número de criminales que fueron arrestados como resultado de mi investigación. El legado más importante son las vidas que se han salvado, porque ahora tenemos mejores herramientas para detectar y prevenir el tráfico de órganos.
Cada mes recibimos reportes de operaciones criminales que han sido desmanteladas usando los protocolos que desarrollamos después del caso de Sofía, me dijo recientemente el director de la División de Crímenes Transnacionales de Interpol. Su experiencia no solo expuso una red criminal específica, sino que cambió fundamentalmente la forma en que investigamos y prevenimos este tipo de crímenes a nivel mundial. Pero más allá del impacto profesional, mi experiencia también ha cambiado profundamente mi perspectiva personal sobre lo que significa una vida bien vivida. Antes del secuestro, medía el éxito por cosas como reconocimiento profesional, estabilidad financiera y logros personales. Ahora lo mido por el impacto que puedo tener en la vida de otras personas, especialmente las más vulnerables. ¿Cómo cambió su perspectiva sobre la vida después de estar tan cerca de la muerte?, me preguntó un periodista durante una entrevista reciente. Me hizo entender que la vida no se trata de evitar riesgos, le respondí, sino de tomar los riesgos correctos por las razones correctas. También me enseñó que la muerte no es lo más aterrador que puede pasarte. Lo más aterrador es vivir sabiendo que podrías haber hecho algo para proteger a personas inocentes y no lo hiciste por cobardía. La experiencia también me enseñó algo importante sobre la naturaleza de la esperanza. Durante esos 3 días enterrada viva, hubo momentos en que la esperanza era lo único que me mantenía con vida, pero también hubo momentos en que la esperanza parecía cruel porque prolongaba mi sufrimiento. Aprendí que la esperanza no es simplemente optimismo, reflexiono ahora, sino la decisión consciente de seguir luchando incluso cuando no hay garantías de que la lucha vaya a tener éxito. Es la determinación de hacer todo lo posible para sobrevivir, no porque sepas que vas a sobrevivir, sino porque entiendes que renunciar es la única forma segura de perder. Esta lección sobre la esperanza es algo que trato de compartir con todas las víctimas de trauma con las que trabajo. El trauma nos enseña que la vida puede ser arbitrariamente cruel, les digo. Pero la supervivencia nos enseña que también podemos ser arbitrariamente resilientes. La clave es elegir la resiliencia incluso cuando no sentimos que tenemos la fuerza para ser resilientes. Hoy, cuando miro hacia atrás a esos 3 días en la oscuridad completa, enterrada viva, y convencida de que iba a morir lejos de mi familia y sin que nadie supiera lo que me había pasado, puedo ver esa experiencia como el momento más aterrador de mi vida, pero también como el momento que me enseñó de qué estoy realmente hecha. El secuestro y el intento de asesinato no me definieron como víctima, escribí en la conclusión de mi libro, sino que me definieron como sobreviviente. No porque hubiera algo especial en mí que me hiciera más fuerte que otras personas, sino porque descubrí que todos tenemos reservas de fortaleza que no sabemos que existen hasta que las necesitamos. Si hay periodistas escuchando esta historia que están considerando investigar redes criminales peligrosas, mi consejo es que lo hagan, pero que entiendan completamente los riesgos que están tomando y que tomen todas las precauciones posibles. Trabajen con editores que entiendan los peligros, mantengan copias de sus investigaciones en múltiples lugares seguros, desarrollen protocolos de seguridad con sus familias y nunca investiguen solos. Y si hay personas escuchando esta historia que han sido víctimas de traumas severos, quiero que sepan que la recuperación no solo es posible, sino que puede llevarlos a lugares de propósito y significado que nunca habrían imaginado antes del trauma. El dolor puede transformarse en empatía, el miedo puede transformarse en determinación, y la experiencia de casi perder la vida puede convertirse en una motivación para proteger y enriquecer las vidas de otros. La red de tráfico de órganos que casi me mata fue completamente desmantelada. Sus líderes están cumpliendo múltiples cadenas perpetuas en prisiones de alta seguridad en diferentes países. Y se han implementado nuevos protocolos internacionales que han prevenido la formación de organizaciones criminales similares. Más de 20.000 familias finalmente obtuvieron respuestas sobre lo que les había pasado a sus seres queridos, y se estima que se han salvado decenas de miles de vidas futuras. El caso de Sofía Morales, escribió un editorial en The Guardian 5 años después de mi rescate,
demuestra que el periodismo investigativo sigue siendo una de las fuerzas más poderosas para el cambio social, incluso en una era donde los criminales tienen recursos tecnológicos y financieros sofisticados. Su historia prueba que la verdad, cuando está respaldada por valor y determinación, puede derrotar incluso a las organizaciones más poderosas y más despiadadas. Esta es mi historia de supervivencia. Esta es mi confesión sobre lo que significa arriesgar todo por la verdad. Y este es mi mensaje al mundo: que el periodismo investigativo es más que una profesión. Es una vocación que a veces requiere sacrificios extraordinarios, pero que puede cambiar el mundo cuando se hace con valor, inteligencia y un compromiso inquebrantable con la protección de los más vulnerables. Mi experiencia me enseñó que a veces las historias más importantes que podemos contar como periodistas son las que nos obligan a enfrentar nuestros miedos más profundos, a arriesgar nuestra seguridad personal y a confiar en que habrá personas dispuestas a buscarnos cuando desaparezcamos en la oscuridad. Pero también me enseñó que cuando encontramos el valor para contar esas historias, podemos salvar vidas, proteger a los inocentes y crear un mundo donde la justicia es más fuerte que la codicia. Gracias por escuchar mi historia hasta el final, por acompañarme en este viaje desde la investigación original hasta el secuestro, la supervivencia, la recuperación y la transformación de mi trauma en una herramienta para proteger a otros. Y gracias por recordarme que las historias más difíciles de contar son frecuentemente las más importantes de escuchar, porque nos enseñan que la humanidad puede ser tanto increíblemente cruel como increíblemente resiliente, y que la diferencia entre esos dos extremos a menudo depende de las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando.